nosotros, diciéndonos cómo se sienten a través de nuestro canal. Estamos en una serie, la he tomado así muy esporádicamente, hablando acerca del Evangelio de Pablo. Si ustedes sabrán o saben, Pablo fue uno de los escritores más importantes de la Biblia. Las cartas ustedes saben que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento contiene la ley, los profetas y los salmos. El Nuevo Testamento contiene los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contiene hechos de los apóstoles y luego sigue las cartas de Pablo. El apóstol Pablo escribió una cantidad de cartas y por último las cartas de Juan, de Pedro y el Apocalipsis. Esto es importante entenderlo porque si algún hombre entendió realmente el Evangelio de Jesucristo fue Pablo. Está bien que Pedro también lo entendió y lo predicó, Juan igualmente, Santiago igualmente, pero creo que el hombre que más tuvo la revelación del Evangelio es Pablo, tanto que Pablo habla y dice que a los que creemos en Dios conforme, dice él, a mi Evangelio, se apropia del Evangelio, dice conforme a mi Evangelio. Y el Evangelio que predicó Pablo es el Evangelio de la gracia de Dios. Y quiero explicarles eso bien esta noche, recordarles de qué se trata. Estamos viendo la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 ya lo vimos, capítulo 2. Hoy terminaremos el capítulo 3 de Gálatas. Y quiero comenzar diciéndoles esto. ¿Están listos? Pónganse bien los cinturones de seguridad y todo esto, porque quiero empezar diciéndoles algo muy importante. Si Dios aplicara su justicia, aparte de su gracia y su misericordia, hoy todos nosotros, toda la humanidad, estaríamos perdidos, estaríamos en condenación. Se lo repito, si Dios aplicara su justicia, aparte de su gracia y su misericordia, hoy todos estaríamos en condenación. Y es importante porque si Él apartara su gracia y su misericordia, es allí donde todos estaríamos en la condenación. Ahora, la gracia, ¿qué es la gracia? Es el favor que Dios inmerecidamente nos hace. Eso es gracia, el favor inmerecido de Dios. Por eso es que dice que nosotros no somos salvos por las obras que hacemos, sino por la gracia que recibimos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. El medio es la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Y la gracia es recibida solamente por Jesucristo. La gracia es recibida solamente por Jesucristo, por la fe que tengamos en Él. Por eso, las personas voy a decir algo, espero que Dios me dé gracia, porque muchas personas están creyendo que son salvos por sus buenas obras, porque no matan, porque no roban, soy buena esposa, soy buen esposo. Y las personas no se convierten a Jesucristo. No, yo no necesito a Jesucristo, no necesito creer en Jesucristo porque yo soy buena persona. No he matado, no he robado, peco como cualquiera por ahí de vez en cuando, cometo mis fechorías, pero creo que no necesito a Cristo. Por eso el inconverso, el que no cree en Jesucristo, no es receptor de la gracia. No es receptor de la gracia de Cristo hasta que no crea en Jesucristo. Por eso, en este mes de evangelismo, nuestro deber como cristianos es por amor a las personas, no por meterlos a una iglesia, escuchen eso, ni hacerlos prosélitos de una religión, sino por el amor que les tenemos, decirle, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo. Creen, no en una iglesia, no en una religión, no en Jesucristo.
Y eso te va a hacer salvo, porque si no recibes la gracia, no eres salvo, porque es solo por gracia que somos salvos. ¿Me estoy dando a entender? Por eso nuestro mensaje, muchas personas predican es su religión, su iglesia, su apóstol o su profeta, pero la iglesia debe predicar es a Jesucristo, para que la gente crea y sean receptores de la gracia de Dios y se salven. Cuando no creen en Jesucristo, la gracia solo la reciben los que creen en el Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, no en una religión, no en un pastor, no en un apóstol o lo que sea, sino en Jesucristo. Y si la persona que no es convertida a Dios, sí van a iglesias, pero no creen en Jesucristo, creen más en los ritos, creen más en las cosas que les enseñaron, pero no en Jesucristo. ¿Y qué es lo que hay que creer de Jesucristo? Creer que Él vino al mundo, creer que Él murió por mis pecados, que resucitó de los muertos al tercer día y que es el Señor de gloria. Cuando yo creo eso con todo mi corazón, soy salvo. Porque si crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca que Jesucristo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el inconverso, esto es bueno entenderlo, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué a la gente a veces no cree en el Señor y les va bien y todo eso? El inconverso sí recibe la misericordia. Amén. Pero la gracia solo la reciben o la recibimos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Vamos a hacer diferencia entre lo que es la misericordia y la gracia. Amén. Entonces repito, la misericordia el inconverso la recibe, pero la gracia solo los que hemos creído en el Señor Jesucristo. La gracia de Dios, gracias. La gracia de Dios trata con nuestra condición pecaminosa, con nuestra culpa, con nuestro pecado. La gracia de Dios trata con nuestra culpabilidad, nuestro pecado. Todos, la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, porque si dijera hay un justo, todos pelearíamos por ser ese justo. Ese soy yo. Porque cuántas veces uno se justifica a sí mismo. No, es que yo soy bueno, es que yo soy buena persona, yo colaboro, yo doy lo que más puedo dar, y está bien eso. Amén. Pero la gracia de Dios trata con nuestra condición, con nuestra culpa, pero la misericordia, escuchen y escriban eso, la misericordia se relaciona con nuestro sufrimiento. ¿Sí? Con nuestra miseria humana. Entonces, vuelvo y repito, ustedes habrán escuchado ese versículo que dice, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos. ¿Eso es qué? Misericordia. Amén, misericordia. Por eso, todos los seres humanos recibimos misericordia, pero la gracia, que es la que nos hace salvos por la eternidad, solo es por la gracia de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, mire, la misericordia de Dios se refleja en esto. Dios no se complace con el sufrimiento, con el dolor hasta de los incrédulos. Dios no se complace de eso. Dios es tan bueno que a Él le duele que la gente sufra, que la gente tenga problemas. Por eso es que su misericordia dice que es nueva y que su misericordia está sobre todos, porque a Dios no le gusta, ni siquiera a un inconverso, ni siquiera al que ha blasfemado. Dios no le gusta que las gentes sufran. Dios no se complace con el dolor del ser humano. Por eso los que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos nacido de nuevo por su gracia, no recibimos el infierno que merecíamos. Eso es misericordia.
pero sí recibimos la gloria que no merecemos. Eso es gracia. Amén. Y por eso quiero hablarles esta noche, seguir con esta carta de Gálatas. En Gálatas capítulo 3, creo que va a aparecer ahí en sus pantallas, verso 26. Y quiero hablar porque este tema lo he titulado Hijos de Dios. Eso es gracia, que Dios me haga su hijo. Todos somos criaturas de Dios. Todos los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero para constituirnos en hijos de Dios, tiene que haber este proceso de la gracia en nosotros. Dice Pablo, pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Díganlo conmigo. ¿Por qué? Eso es importante. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han vestido de Cristo. Aquí dice, se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. En estos versículos encontramos, por favor, grandes cosas a nuestro favor. Perdonen la redundancia. La gente cree que el evangelio es, sí, creo en Dios y ya. Es creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Creer en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. La gente no cree muchas, o lo cree como de cualquier manera, como una historia más. Sí, el que nació en Belén. Pero es más que eso. La Biblia nos dice que Dios nos adopta. Y en el pueblo romano la adopción era muy importante. Cuando un romano, y Pablo lo escribe de ese punto de vista, es que al hijo adoptivo, al que adoptaban, le daban los mismos privilegios que si hubiera nacido en la casa. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso es tan importante la fe en Jesucristo. Todo lo recibimos por tener la fe en Jesucristo. Ahora, voy a hablarle de esto porque hemos notado que hay personas que procuran ganarse la salvación por sus obras o procuran ser más santos, maduros por sus obras. Y quiero referirme a eso. En ocasiones somos testigos de las personas que paulatinamente se van apartando de la fe en Jesucristo por el buen deseo de ser santos, de ser mejores personas, de madurar, y se van apartando hacia lo que los expertos llaman el legalismo. El legalismo. Y entonces procuran ganar, tienen un patrón de comportamientos, de convicciones que se refieren a querer agradar a Dios o a estar en una correcta relación con Dios solo por lo que hago o lo que dejo de hacer. Y muchas iglesias hemos participado del legalismo. Usted se salva si hace esto, esto y aquello, como lo que pasaba en la carta a los Gálatas. Sí, ustedes creyeron en Jesucristo, pero les toca guardar el día sábado, circuncidarse. Imagine usted, nosotros aquí todos circuncidados. Les toca guardar las fiestas judías y todo lo que tiene que ver con el pueblo judío. Por eso es que se refiere Pablo. El legalismo es una deformación de la gracia. Escriban eso, el legalismo es una deformación de la gracia por la fe, donde se impone todo un sistema de
reglas y reglamentos y tradiciones, en parte queriendo agradar a Dios, pero al fin y al cabo no agradan a Dios, porque todo se basa en reglas, en reglamentos, y el legalismo se disfraza como un crecimiento espiritual. El legalismo se disfraza como santidad, y allí las personas paulatinamente se van yendo al extremo. Por ejemplo, lo digo con mucho respeto, hay personas que dicen: no, no debes de decir Jesús, debes de decir Yeshua HaMashiach. Se van a esos extremos. No, es que tienes que Yeshua HaMashiach, y comienzan, y hay iglesias donde todo es entre hebreo y español, no, tiene que ser así porque estamos apegados a la palabra y tiene que ser así. Les pregunto algo: ¿acaso Dios no creó o no confundió todas las lenguas en la Torre de Babel? ¿Recuerda que todo el mundo hablaba un solo lenguaje? Pero cuando hicieron esa Torre de Babel por querer llegar ante Dios por sus propios esfuerzos, Dios les confundió la lengua. Y ese día estaban trabajando, cuando páseme un ladrillo, le pasaba era una manguera. Páseme la arena, le traía era agua. Y todos se confundieron. No, dejemos esto así porque ya no nos entendemos. ¿Y acaso Dios va a decir: no, solo escucho oraciones en hebreo? A eso es que me quiero referir, al legalismo, a creer que a Dios se agrada solamente por ciertos ritos, y que la relación con Dios depende de ciertas reglas, y tienes que hacer esto y tienes que guardar aquello y no puedes tocar lo otro. Y ese legalismo se disfraza como santidad, como madurez, pero no es real, porque se están yendo al extremo. No aceptan que solamente el hombre está tan perdido que solo Jesucristo lo puede salvar, que solo la fe en Cristo me salva. El evangelio es solo Cristo, solo fe, solo gracia. Amén. Pero los legalistas dicen: sí, la fe en Cristo más tus obras. Y yo he llegado a la conclusión, por la gracia de Dios, he sido pastor más de 35 años, y a veces nosotros le ponemos a la iglesia cargas, y tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro, pero no es así. Solo la fe en Cristo me basta. Solo creer lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario es suficiente para que yo sea salvo. Amén. No hay que añadirle nada a la fe en Cristo. No hay que añadirle nada. Ahora, usted dirá: bueno, entonces ¿por qué los evangélicos oran? Porque la oración para nosotros es tan especial, porque es conversar con Dios, tener conversaciones con Dios que nos bendicen, que nos alientan. Yo pregunto: ¿cuántos de los que estamos aquí a través de la oración hemos recibido ánimo? Hemos recibido fuerzas, hemos recibido esperanza, milagros, ¿cierto? Pero no por la oración como tal, es por mi fe en Jesucristo. Porque mire, la Biblia es muy clara en decirnos que si tú quieres ser más santo, si quieres crecer para agradar a Dios, porque ¿cuántos queremos ser más santos? ¿Cuántos queremos agradar más a Dios? Es más, yo digo que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no el miedo a Dios, sino el respeto a su palabra. Pienso yo, y lo digo por las experiencias que he vivido y las que he visto, que sería uno más bruto, perdónenme la expresión, si uno no quisiera ser santo. ¿A quién le conviene más vivir en santidad sino a nosotros? Porque me libra de cometer tantos errores en la vida. Cuando yo agrado a Dios, eso me conviene a mí. Mejora mis relaciones, mejora mi matrimonio, mejoran mis finanzas, mejora hasta mi salud.
Cuando Dios, alguien dice los mandamientos de Dios, lo que vamos a ver luego, ¿por qué existen? Es como cuando Dios nos da su palabra, dice no hagas esto, haz esto, lo otro. No es porque Él sea un viejito caprichoso, autoritario, sino porque Él nos quiere librar de situaciones que nos van a complicar la vida. Es como que, ¿cuántos hemos conocido un puente de esos puentes colgantes? ¿Alguno ha pasado por un puente colgante? Levante la mano. Yo he pasado por puentes colgantes. Gracias a Dios que los puentes colgantes tienen esas cuerdas aquí, que es la que nos evita que caigamos al abismo. Porque la vida es como ese puente colgante, uno va, pero cuando uno obedece la palabra de Dios, eso lo evita a uno de irse al abismo. Para mí son como esas cuerdas que están allí y que evitan que yo destruya más mi vida. Cuando las personas lastimosamente no hacen la voluntad de Dios, están haciéndose un daño ellos, haciéndoselo a su esposa, a su esposo, a sus hijos, aún a la sociedad en que viven. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, eso, los más perjudicados somos nosotros. Una vez escuché un mensaje que me pareció hasta charro, su subtítulo decía: es mejor no pecar. Es mejor no pecar. O sea, sé que hay cosas que uno le agrada y uno quiere hacerlas. Ahora, no por miedo a que el Señor me va a reprender, me va a castigar, sino porque yo la voy a embarrar y voy a sufrir ¿qué? Consecuencias por mi pecado, por mi desobediencia, porque no tuve en cuenta a Dios, porque me dejé llevar por el ego, me dejé llevar por mi naturaleza pecaminosa, y entonces soy yo el que me perjudico a mis hijos, perjudico todo en mi diario caminar. Cuando Dios nos dice algo, y una de las, lamentablemente cuando las personas no entienden eso y quieren ser santos por el legalismo, por hacer cosas o por dejar de hacer otras, entonces una de las tragedias del legalismo es que da la apariencia de madurez y de santidad cuando en realidad nos hace retroceder como creyentes. Los Gálatas sucumbieron al legalismo y Pablo dice: tan tontos ustedes que habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, por la fe en Cristo, van a terminar ahora otra vez, no haga esto, no haga aquello, todo por legalismo. No. Y lo que Pablo les está diciendo es: yo agrado a Dios cuando le creo, porque sin fe yo no agrado a Dios por lo que hago o dejo de hacer, sino por lo que creo. La ley decía: el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la fe o el evangelio dice: el que crea estas cosas vivirá por ellas. Yo creo que Jesucristo vino al mundo. Yo creo que Él es mi único y suficiente Salvador. Yo creo que solo su poder me basta. Yo creo eso y por la fe vivo, porque el justo por la fe vivirá, por la fe de lo que creo en Jesús. Y cuando oro, lo hago por fe. Amén. Cuando vengo a la iglesia, a mí a veces me dicen: pastor, usted debería predicar más duro porque toda la gente dejaría de asistir. Yo le digo a la gente: mire, si usted viene a la iglesia, Dios lo ama, pero si no viene, Dios también lo ama. Y no dice: no, pero no lo amo igual. No, Él lo ama igual, porque su amor es eterno, su amor no tiene variación. Amén. Los seres humanos amamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, 50-50, bueno, te amo si me demuestras amor. No, Dios, aun si nosotros no le demostramos amor, Él nos ama. Amén. Yo le digo a la gente: si usted asiste a la iglesia, si usted ora, si usted diezma, Dios lo ama. Y si no, igual. Entonces, ¿para qué diezmo? Para que Dios lo bendiga más. Amén.
porque es una forma de mostrarle nuestro amor a Dios. Y oro, ¿por qué? Porque es bueno hablar con Dios, es necesario hablar con Él, no para hacerme más santo, no para ganarme el favor de Dios, sino porque lo necesito en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo oro por eso, yo ayuno por eso, saco mis tiempos de oración por eso. Es más, se los aseguro, conversar con Dios es lo más maravilloso que existe. ¿Cuántos sabemos que hay cosas muy buenas en la vida? Comer, pasear, las mujeres, dormir. Bueno, todo esto. Pero si hay algo hermoso en la vida es conversar con Dios. Cuando yo entendí eso, yo ya no oro por legalismo, para que Dios me apruebe, para ser más santo. No, yo oro porque me encanta estar con Dios. Cuando uno ama a alguien, ¿le gusta estar con esa persona o no? No ve la hora de verlo, y más si está recién enamorado, se vuelven hasta canzones. Ay, y eso habla de ella. Y uno hasta le dice, pero qué vieja tan fea. No, a mí me parece hermosa. Y a ella le dice, no, pero ese man tan feo. No, él es hermoso. Y uno dice, pero ¿qué le habrá visto de bonito, cierto? Porque está enamorado. Y es ese amor a Dios el que me hace ya no vivir por reglas. Mire, yo pudiera ponerle reglas a ustedes. Tienen que orar a tal hora, tienen que hacer esto, tienen puras reglas y reglas. Mire, yo les digo, yo me crié en una iglesia cristiana y a veces el pastor decía, para poder servir y tocar la batería tienen que orar media hora antes. Y créame que muchos de mis amigos el día que les tocaba iban y no oraban, se arrodillaban, era esperar que pasara la media hora. Y el pastor los miraba y decía, ahora sí puede tocar. Y no habían orado, porque el hecho, yo me arrodillo, pero a veces ni oro. ¿A cuánto les ha pasado? Que a veces nos arrodillamos y estamos pensando en un poco de cosas. ¿Sí o no? Hay poder, y uno dice, ay, hasta cosas malas, hay poder en Jesús. A mí es el único que me pasa, ¿o a usted también le ha pasado? Sí. Y yo, ay, poder, yo por qué pienso estas bobadas, hombre, Señor. Es así, porque yo puedo hacer por legalismo, si me estoy dando a entender, muchas cosas que no salen del corazón y que al fin y al cabo no son. Y voy a la iglesia y por legalismo, porque me toca ir, porque el pastor se va a enojar si no voy, porque... Y mucha gente hasta está aquí, pero está pensando ahora en qué va a hacer de almuerzo mañana, el desayuno para mañana, la tarea, y no podemos estar haciendo. Entonces los Gálatas sucumbieron ante el legalismo. El legalismo es muy atrayente para aquellos que desean agradar a Dios. En la pecaminosidad humana, depender de la sola gracia de Dios es algo que el hombre resiste y rechaza. Es que agradar a Dios solo con creerle, eso me parece que no. O sea, yo he sido tan malo, necesito como hacer más cosas. De ahí que muchas personas en la antigüedad, no sé ahora, se castigaban, se laceraban, porque ellos querían, ¿cómo es que dicen? Purgar sus penas, como... Y muchos monjes se iban a dormir en el frío. En Europa el frío es frío. No es como aquí, que los caleños somos friolentos, ¿cierto? La gente es que un friecito, ya todo el mundo es que con saco y chaquetica. Estos días vi gente aquí con saco por el aire acondicionado y con unas capuchas. Dije, uy, ¿en qué iglesia estoy? Eso, todo el mundo parecía encapuchados. Pero en Europa, entonces, ¿qué hacían estos monjes? Se iban a ese frío y dormían casi desnudos para purgar sus penas, para agradar a Dios, para que Dios se sintiera más agradado. Y eso no es, mire, Jesucristo hizo un solo sacrificio y con ese sacrificio somos aceptos a la presencia de Dios.
No necesitas sacrificarte. El ayuno es bueno porque me ayuda a meditar más en Dios, a concentrar. Pero no es que Dios diga, si ayuna, lo acepto más. No, eso es legalismo. El día que yo ayuno, el día que yo saco un tiempo para orar, más específicamente, es porque quiero estar más tiempo con Él, pasar más tiempo con Él. No para estar en mejor relación con Dios, me estoy dando a entender. Porque tú estás en la mejor relación con Dios por tu fe en Él. Solo por eso. No, pastor, no diga eso, no. Eso hay que meterle, eso hay que meterle. Y por eso entramos al legalismo. Eso no, mire. Somos aceptos ante Dios por la fe en Jesucristo. Eso es suficiente. Pero, ¿qué les decía ahora? Aún en la iglesia existe esa mentalidad, es que hemos sido tan pecadores y necesitamos tanto que solo con la gracia de Dios no es suficiente. Hay que hacer cosas para poderlo agradar más. Y Dios no se agrada tanto por lo que tú haces, sino por lo que crees. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que con su obra en la cruz es suficiente. Yo no soy salvo por obra, soy salvo por la fe en Jesucristo. Los legalistas se evalúan por las cosas que hacen. Los hijos de Dios se evalúan por las cosas que creen. Amén. Coloque esa frase que me salió muy bonita. Los legalistas se evalúan por las cosas que hacen. Los hijos de Dios por las cosas que creen. Los hijos de Dios. Los legalistas le quitan la gloria a Dios y se la atribuyen a ellos mismos o a su iglesia. Y se llenan de glorias porque yo hago, porque yo oro más, porque yo ayuno más, porque yo doy más. No. Es por lo que tú crees de Dios. Ya, lo demás que quieras orar, ayunar, es para conocerlo más, para estar más tiempo con Él. Pablo aquí muestra que el Hijo de Dios está en una relación correcta, en una relación maravillosa en cuanto a su salvación y su relación con Dios, solo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, tu sacrificio es suficiente, tu obra es suficiente, no necesito más, solo con la fe en ti estoy en una correcta relación con Dios. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu relación correcta con Dios no depende de lo que hagas, sino de lo que creas. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Espero en el nombre de Jesús que ese enemigo del evangelio como es el legalismo se quite de nuestra iglesia, se quite de nuestra vida. Yo soy feliz, tengo una correcta relación con Dios. La Biblia dice, creyó Abraham a Dios y ¿qué? Y le fue contado por justicia. Si tú le crees a Cristo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, eso se te cuenta por justicia. Y estás en una correcta relación con Dios. Recurrir a las obras de la ley o al esfuerzo humano no tiene sentido. No es por hacer, es por creer. Amén. Ahora, ¿qué nos dice Pablo aquí? Que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Por eso he titulado este sermón, Hijos de Dios. Dile a tu compañero, si crees en Jesucristo, dile fuerte, díselo a él, si crees en Jesucristo, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No hay que hacer esfuerzo para ser hijo. ¿Qué esfuerzo tuvo que hacer Francis para ser mi hija? O Santiago o Eliseo. Nacer. Por eso la ley dice que el que nace de nuevo es hijo. Ahora, ¿es hijo por cuánto tiempo? Para toda la vida. Ellos son mis hijos. ¿Me hicieron dar rabia y me hacen dar rabia? Sí, pero son mis hijos.
¿Dejan de ser mis hijos por eso? Uno no es ex papá, puede ser ex esposo, ex esposa, pero ex papá o es hijo o no. El que es hijo lo es. Si usted ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, ya usted es una hija o un hijo de Dios. Y pastor, si peco, no dejas de ser hijo de Dios, que recibirás tus consecuencias. Eres un cabezón, amén, una cabezona, hay cabezonas también. Eres bruto, amén. Somos brutos, pero no dejamos de ser hijos de Dios. Tengo hijos brutos, sí, dice el Señor, amén. Porque veníamos de esa creencia de que si yo hago algo que no agrada a Dios, de ahí ya dejo de ser hijo de Dios. No, Dios no está escribiendo. Yo les cuento un cuento que escuché una vez, de que un hermano llegó donde el pastor y le dijo: ay, pastor, estoy tan triste. Sí, ¿por qué? Dijo: es que me soñé anoche que me morí y que llegué al cielo y que el Señor estaba allá en un escritorio grande. Y yo llegué y me dijo: ¿cuál es tu nombre, hijo mío? Y él le dijo: fulano de tal. Y que el Señor comenzó a mirarlo, a fulano, fulano, no estás aquí, hijo mío. Ay, Señor, mire bien. Y dijo: y tan lindo el Señor. Se puso las gafitas y comenzó a ver, fulano. Ah, aquí estás, hijo mío. Y dice: cuando yo vi mi nombre estaba escrito con lápiz y los demás con lapicero. Y entonces yo me puse triste: Señor, ¿y por qué estoy con lápiz y los demás con lapicero? Y él dijo: es que eras tan pecador que cada rato me tocaba borrarte. Mire, yo pienso que más de uno dice: ese soy yo, ese me va a pasar a mí. Mire, el Señor, la salvación es por gracia y no se pierde, no se pierde. Y no estoy diciendo esto como una licencia para pecar, porque de verdad, nosotros somos los más beneficiados cuando obedecemos los mandamientos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No para ser salvos, sino porque mi vida es mejor cuando agrado a Dios. Mi hogar es mejor cuando agrado a Dios. Mis hijos viven mejor y yo no quiero desagradar. Por eso dice que el más inteligente, lo que está diciendo, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, es sabiduría. Eres muy sabio si lo haces. Y le veo la cara a ustedes, tienen cara de sabios, amén, y de sabias. Ahora, solo por la fe en Jesucristo estamos en una posición correcta ante Dios. ¿Correcto? ¿Cuántos lo dicen amén? No por lo que hacemos, sino por lo que creemos de Él. Y si usted cree, ya usted es justificado. Por eso dice justificados. ¿Qué significa justificado? Estar en una correcta relación con Dios. Por justificados, pues no dice por las obras, por el ayuno, por la vigilia, por la oración, por asistir a la iglesia, no. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios, amén, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo disfrutas? Espero que esto te quite tantas cargas que a veces el legalismo nos quiere. Ay, hoy no oré, hoy no hice esto, hoy no fui a la iglesia, hoy no. Y puedas disfrutar esa paz con Dios. Y eso te va a hacer cambiar. Mire, se lo digo por mi propia experiencia. Cuando yo entendí esto, yo me quité muchas cargas de mi mente. Yo me sentía culpable, lo peor. Y yo decía: hoy no, hoy no hice esto, hoy no hice aquello, hoy me pasó lo otro. Y uno como que Dios lo estaba toda hora como señalando y juzgando, y ya no te amo. Y vuelvo y repito lo que muchos decían: no fuiste a la iglesia, esta semana te va a pasar algo. Y no sé si es el mismo diablo, pero algo le pasaba.
se le pinchó la llanta, se le robaron el casco, cualquier cosa le pasaba. Y entonces uno ¿qué decía? El Señor me está reprendiendo. Y como que el Señor estuviera feliz. ¡Ah! Tienes que ir el domingo. Y uno como que el Señor lo cogiera a uno de aquí para que uno, Dios es Dios. Él no necesita de ti y de mí, pero sí se agrada cuando uno hace cosas por amor y por la fe, no para agradar en el sentido de que si no lo hago, Dios se desagrada de mí. ¿Me estoy dando a entender? Mire, entender esto es entender la gracia de Dios. Y cuando ores va a ser muy agradable orar. Cuando ayunes va a ser muy agradable ayunar. Cuando vengas a la iglesia, wow, la pasarás de maravilla. ¿Por qué? Porque lo haces por fe, por amor y no por que te toque hacerlo para agradar más a Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Y cuántos lo han disfrutado así? Eso es la verdad. Voy a terminar diciendo 5 cosas que Dios nos ha dado por haber creído en Cristo. Primero, el que ha creído en Cristo ha sido adoptado como un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese tema de la adopción se ha olvidado mucho en las iglesias. Predicamos sobre muchos temas, pero nos olvidamos, y de ese tema, de esa doctrina, de ese tema depende todo. Si tú no eres hijo de Dios, no disfrutas nada de Él. Y por eso es tan importante creer que hemos sido adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuántos creen que somos hijos de Dios? Diga amén con vida. Es el título más grande que usted tiene. No es ser pastor, evangelista, profeta, arcángel, Miguel Ángel, lo que sé yo. El título más grande es ser hijo de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. No deje que el diablo le meta la mentira. No, usted no es hija. No, usted le falta mucho. Como decía mi abuela, le falta mucho pelo para el moño. Hijo yo, hijo de Dios. Sí, lo soy, porque he creído en Él. Y Pablo dice, ahora pues, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, por favor. El que ha creído en Cristo ha sido adoptado. Me encanta. Tuve muchos problemas para decirle a Dios papá. Los que conocen mi historia saben que vengo de un hogar muy difícil, un padrastro que me dio muy mala vida. Y yo decirle a Dios papá, porque muchas veces relacionamos a Dios con los papás terrenales. Entonces, si tu papá fue abusivo, mal geniado, así vas a creer que es Dios. Y eso es lo que nos han enseñado. Y resulta que yo decirle a Dios papá me costaba. Menos pa. Yo lo veía a él. No, como uno le tenía tanto miedo al padrastro. No. Y resulta que el día que lo logré hacer fue una batalla en mi mente, en mi corazón. Yo sentí tanto el amor de Dios. Ahora Alma oraba, papi, papá, querido Padre. De hecho que la Biblia dice que el Señor ha hecho morar su Espíritu en nosotros y por Él clamamos como Abba, Padre. Abba en hebreo es pa o papi. Y yo decía, no, yo que lo hacía a Dios papi, no. Uno decía, eterno Dios, soberano Señor. Pero decirle pa. Y a mí mis hijos siempre me dicen, pa, hola pa. Cheo y Sante, ¿qué hubo, pa? Ve, pa, ¿me puedes ayudar con esto, pa? Y para mí es bonito que ellos me digan pa. Pero yo no era capaz de decirle a Dios pa. Y ahora lo disfruto. Segundo, el que ha creído en Cristo está unido a Él. Está unido a Él. Nada ni nadie nos podrá. Estamos unidos. Y es algo importante. Cuando estás unido, eres capacitado para hacer lo que agrada a Dios.
¿Cuántos queremos hacer lo que agrada a Dios? ¿Luchamos por eso? ¿Cuántos tenemos cosas que como que no nos dejan hacer lo que agrada a Dios? Levante la mano, no me dejen solo porque me da pena. Pero cuando estás unido a Él, Él te capacita para hacer lo que es agradable delante de Él. Él mismo te da las fuerzas para evitar ese temor, ese pecado, ese vicio, esa manía, ese mal hábito. Dios te capacita para hacer lo que es agradable a Él. Tercero, creer en Cristo quita toda acepción de personas. No hay quien tiene más privilegios que otro, no. Todos somos hijos de Dios. Por eso dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Tu fe en Cristo te pone en la misma línea de todos los demás hijos de Dios. Dios no tiene hijos de primera ni de segunda. Amén. Tú eres hijo y Él te ama como hijo. Y no hay acepción. Creo que una de las sabidurías más grandes de los padres es tratar a todos los hijos por igual. Si usted no lo hace, hágalo. Porque usted solo le lleva galletitas a Pablito. Pero a Juan, ese que aguante. Después le traigo. ¿Qué va a pasar? Que Juan se va a criar con heridas en su corazón. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso con nosotros? De que, Alma sí, Alma sí. Pero a Marco, a metros. No, Dios no hace ¿a qué? Acepción de personas. Entonces, primero, nos adoptó. Segundo, estamos unidos a Él y nos capacita para hacer lo que le agrada a Él. Tercero, quita toda acepción de personas. Cuarto, recibimos la herencia eterna. La herencia eterna. Es algo de lo cual después hablaremos más. Pero yo tengo una herencia en el reino de los cielos. Cristo me dio el privilegio de ser coheredero con Él de las riquezas de su gracia. ¿Hay que creer eso? Sí, hay que creerlo. Y eso hasta me va a cambiar mi forma de hablar. Porque hay gente que no hablan como si no fueran herederos de Cristo, herederos de Dios. No puedo, no tengo, estoy pelado, esta vida es muy dura. Mantiene, ¿cómo está? Ahí en la lucha, hermano. Y uno dice, no, pues a mí cada vez que yo saludo a alguien y me dice, en la lucha, digo, este no ha creído en Cristo. Como que no, hermano, ahí llevándola. Esto es muy duro, hermano. Como que no habla como heredero. Y para terminar, lo quinto que te hace creer en Cristo es que te convierte en un hijo de Abraham también. Y me encanta lo que dice aquí. Se lo quiero volver a leer. Si lo pueden poner en las pantallas. Dice, y ahora que pertenecen a Cristo, no a una religión, sino a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Y la promesa, y son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. El día que yo leí esto y lo entendí, me parece muy asombroso, porque todos hablamos de Abraham, y los hijos de Abraham son los israelitas, y resulta que yo, por mi fe en Cristo, soy un hijo de Abraham, heredero también, y tengo derecho, digan conmigo derecho, de recibir todas las promesas que Dios le hizo. Y me fui a buscar qué promesas. Abraham, te bendeciré en gran manera, te multiplicaré. Y decía, Señor, yo no he creído eso. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldiré. Wow, todo eso lo tengo yo. Hay que creerlo. Lo que pasa es que muchas veces los cristianos no creemos la palabra. Como no la conocemos, no la leemos,
Entonces como que vivimos como cualquiera del montón. Usted no es un cualquiera. Usted es un hijo de Dios y un hijo de Abraham, y tiene derecho de recibir todas las promesas que Dios le hizo. Si creyéramos eso, queridos, viviríamos vidas tan diferentes, tendríamos tanta paz, tanta bendición. Las bendiciones llegarían a nuestra vida como llegaron a Abraham, solo por creer en ¿quién? En Jesucristo.